flores dará Emmanuel y proclamadle Rey. Naciones todas escuchad y obedeced su ley. De gracia, amor y santidad a Cristo de gracia, amor y santidad y proclamadle Rey. Dios quiera que con los que están del trono alrededor, con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. Con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. Amén. Brilla Jesús. Vamos a entonar el himno número 282. Es un himno muy conocido, yo sé que todos no lo sabemos, así que vamos a cantarlo muy fuerte, hermanos. Y vamos a brillar, vamos a tener un rostro diferente porque estamos en la casa de Dios. Amén. Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima. Pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí. Brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame. Limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí. Brilla en mí. Brilla Jesús. Danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Amén. Feliz sábado, bienvenidos hermanos. Los invito por favor a abrir nuestras Biblias en Proverbios 4:18.
Y dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Amén. Los invito a postrarse de rodillas para tener una oración por la escuela sabática. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Damos gracias, Señor, por la vida, porque nos ha dejado ver otro nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones, que son muchas y no las merecemos. Pido perdón, Señor, por mis pecados y los de mis hermanos. Señor, límpienos de todo mal y que esta escuela sabática, Señor, sea para beneficio de nuestro y que lo apliquemos en nuestras vidas. Se lo pido humildemente en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar. ¿Qué no? Santo, santo, santo. Invito a los del Prestin, por favor, que nos ayuden. ¿Número? Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eres y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Podemos tomar asiento. Feliz sábado a todos. De pandillero a siervo de Dios. Yo creo que es una historia que bien puede haberse contado en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en México. Esta historia nos viene de Nueva Zelanda y dice acerca de un joven que se llamaba, bueno, ya no es muy joven, Jason Rogers. Dice que él a la edad de 12 años, una vez sin conocer a Dios, se puso de rodillas de la aflicción que tenía y pidió y clamó de Dios, Señor, ayúdame. Pero él no sabía ni a quién le estaba hablando. Dice de que él es un hijo de una familia de nueve hermanos.
él era el menor de los 9, pero a la edad de 12 años, él ya vivía en la calle, ya lo habían expulsado de la escuela, la comunidad lo conocía por ladrón, por extorsionador, y dice que a la edad de 15 años, era un pequeño de 15, perdón, a la edad de 10 años, dice que con la ayuda de su papá, trabajando con él en la construcción, él se pudo comprar su primer carro, 10 años, pero dice que era un carro que no servía para nada, él lo único que necesitaba eran las placas del vehículo. ¿Para qué? Dice que con esas placas, él robó alrededor de 10, 15 carros, y él lo único que hacía era ponerle las placas de ese carro al carro que se robaba. Esa era la vida de Rogers, esa era la vida de este joven. Dice de que a la edad de 15 años se fue a vivir con su novia a la casa de los papás, y en ese lugar donde él se fue a vivir, dice de que había una pandilla, y él se hizo de esa pandilla. Al cabo de un tiempo, él llegó a ser líder de esa pandilla. Era uno de los líderes, dice que tenía gente debajo de él, vendía metanfetaminas y drogas, vendía drogas, se drogaba, y ese dinero lo usaba para sus fines. Él llegaba a tener $7,000 americanos, eran $10,000 de Nueva Zelanda cada 3 días. Imagínense el dinero que llegaba a tener. Él tenía muchas personas trabajando abajo de él. Dice que un día un señor llamado Andrews se le acercó a la pandilla y los invitó a participar de un grupo que él tenía de kickboxing. Era un tipo artes marciales. Él los invitó y él dijo, bueno, esto yo lo puedo utilizar para seguir extorsionando a las personas y para las peleas callejeras, me voy a hacer mejor, más fuerte. Entonces él dice que el siguiente miércoles él asistió a estas clases. Este Andrews les empezó a enseñar a kickboxing. 1 hora, dice que sudaron. Al cabo de 1 hora, lo sentó y les dijo, bueno, le sacó una Biblia y vamos a empezar a leer la Biblia. Y él se asustó, dijo, yo no, ¿por qué voy a estar aquí? Y cuando empezaron a leer, pero algo lo detuvo ahí. Cuando empezaron a leer, él estaba peleando en su mente y decía, pero ¿quién es este Dios? Yo soy Dios, yo tengo gente trabajando abajo de mí, tengo mucho dinero. ¿Quién es Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Pero dice que cuando iban a terminar de estudiar la Biblia, este señor Andy sacó un versículo de la Biblia que lo que le llamó mucho la atención, y fue: no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Mateo 6, 19 y 20. Cuando él escuchó esto, ya para finalizar el estudio bíblico, él dice que toda la semana se quedó pensando, ¿y cómo es posible que yo pueda tener dinero acumulado en el cielo, donde la polilla no corroe? Y toda la semana se quedó pensando en ese versículo. Resulta que el siguiente miércoles dijo, yo voy a ir de nuevo. Y fue a las clases de kickboxing. Tuvieron kickboxing, pero tuvieron al final la clase de la Biblia. Le llamó tanto la atención que siguió asistiendo. Un día, Andrew le dijo, Rogers, yo quiero que tú des clases de kickboxing, pero para que tú des clases de kickboxing, tú tienes que hacer algo. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Tú tienes que ir a mi iglesia, porque solo en mi iglesia vas a tener que tomar un curso de primeros auxilios para poder ser un maestro, para poder enseñar. Entonces él empezó a asistir. Resulta que le gustó. El hombre le gustó y llevó a su novia. Tenía 21 años con ella. Ya tenía 7 hijos. Empezó a asistir con su esposa, con su novia, se casaron, se bautizaron a los 5 hijos mayores, a los 2 pequeños los presentaron delante de Dios, y desde entonces, dice él, su vida cambió. Esta historia puede ser una de nuestros países. Yo conozco muchos pandilleros, amigos míos que fueron transformados. Es una historia tan bonita porque vemos cómo Dios puede transformar la vida de cada uno de nosotros. Así que hermanos, el 13º sábado tiene muchas
cosas que nos van a ayudar, Señor, cuando colaboramos para el 13º sábado. Tienen muchos proyectos a nivel de iglesia, a nivel mundial. Apoyemos para que este tipo de actividades sigan llevándose a cabo. Rogers sigue dando clases de kickboxing. Dice que ha llevado a 6 personas a los pies de Jesús dando clases de kickboxing. Y dice cómo Dios le pudo transformar la vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a transformar nuestras vidas también. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos un especial por nuestro hermano Rogelio. Feliz sábado, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana y que cada programa, cada parte que se lleve a cabo pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros y que nos podamos gozar todos juntos alabando a nuestro Dios. Este canto que voy a cantar, un canto muy conocido, pero me encanta la letra. En el Monte Calvario estaba una cruz. Todos llevamos una cruz, hermanos. Caminamos nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Y todos tenemos una cruz que cargar, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, tome su cruz y venga en pos de mí y sígame, ¿sí? Para honra y gloria de Dios. Vamos a ser pacientes, están trabajando los hermanos ahí. Yo no sé cuál sea la cruz de cada uno que nos toca cargar, hermanos, en esta vida. Todos tenemos Vuelve a empezar, hermano, por favor. ¿Me la vuelve a empezar? Gracias. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz,
Mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Esperamos ese día, hermanos, cuando ya no tendremos que cargar, ¿verdad?, con todas nuestras aflicciones, todas nuestras amarguras, nuestro dolor, ¿verdad? Y obtendremos esa corona que Dios nos otorgará. Que el Señor nos bendiga. Feliz sábado, hermanos. Les invito a que abran las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 4, donde fue nuestra lectura bíblica. Eh, 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a seguir leyendo, hermanos, toda esta parte para poderlos llevar a la siguiente parte, que es una historia. Y eso habla de nosotros, ¿verdad? Si queremos ser luz o si queremos ser oscuridad. ¿Se recuerdan que servía en la época de nosotros los candiles? Se prendían los candiles, se les echaba querosina adentro y se le ponía una mechita por dentro. Mi mamá, me recuerdo que rompía las playeras viejas y las metían adentro y luego las encendían y la ponían en alto. ¿Para qué? Para que nos iluminara a todos. Muy bien, sigue diciendo el verso 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. El 22, porque son vida a los que les hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aléjate de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean perfectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. En mi país había un partido que decía ni a la izquierda ni a la derecha, sino al centro. Hace tiempo se llamaba UCN, ese partido, ¿verdad? Entonces me viene a la mente que el Señor dice también, ni a la izquierda ni a la derecha, a Cristo Jesús, a Él tenemos que ver. Entonces, cuando leemos estas palabras nos damos cuenta, ¿verdad?, de que en su grande amor el Señor nos hace un llamado.
Y la historia que relata ahora habla de un leñador. ¿Quién es un leñador? ¿A quién le decimos leñador? A los que cortan leña. Dice que este leñador agarró su hacha muy de mañana y se fue al bosque a partir leña. Y dice que dijo, voy a llevar leña, la voy a vendar. La vendaban así también, le echaba inflamable, cosa para que sirviera como una luz también. Entonces dice que le ponían, él lo embalsamaba y lo preparaba, ese palo lo ponía y lo prendía, porque dice que se preocupaba por los demás y decía, en la noche van a pasar por este camino oscuro y se pueden tropezar, se pueden golpear. Y anteriormente otra persona se había quebrado un pie al pasar entre todos los árboles y las palazones que habían. Entonces él lo que hacía era que ponía lumbres en todo el camino. Entonces dice que el camino estaba muy iluminado, ¿verdad? Dice que en una de esas, uno de los caminantes que solían pasar por ahí había escuchado lo que este leñador hacía. Y se presentó ante él y le dice, oye, leñador, quiero que hagas una de esas, pero no como esa, quiero que hagas otra mejor. Quiero que me prepares una especial, le dice el caminante, porque yo quiero que todos se iluminen viendo a Jesús en ella. Yo quiero que esta lámpara sea especial. Esto que tú vas a hacer para mí tiene que ser muy especial. Quiero que todos vean a Jesús en esa lámpara. Ah, le dice el leñador, ahí hay un problema. Yo no puedo hacer esa lámpara para ti. Y le dice el leñador, le dice el caminante, ¿por qué? ¿Sabes? Eso que tú quieres, esa lámpara tan especial que tú quieres, no es hecha de mano, ni se puede preparar de esa manera. Esa lámpara que tú quieres, tienes que ser tú mismo. ¿Cómo yo mismo? ¿Cómo yo puedo ser lámpara? ¿Cómo puedo ser luz para alumbrar el camino que nos lleve a Cristo Jesús? Sí, le dice el leñador, tienes que ser tú. Cuando tú buscas al Señor, cuando tú te dedicas a leer la palabra de Dios, cuando tú haces el amor al prójimo, cuando tú te preocupas por los demás, entonces vas a ser luz. Solamente de esa manera puedes ser luz. Entonces el caminante se pone triste y le dice, ¿y hay que hacer eso? Si en verdad quieres alumbrar el camino de los demás, tienes que hacerlo. Entonces viene el caminante y le dice, ayúdame tú, ¿cómo puedo yo hacerlo? Muy bien, si quieres hacerlo, bien puedes. Y empiezan desde lo primero, desde la primera parte, el amor al prójimo. Empieza por decirle el leñador lo que él hacía cuando ponía esas candelas ahí, esas velas que él ponía, le decía, ¿sabes para qué son? Para guiar a los demás de que no se golpeen, no se lastimen, no les pase algo. Entonces para eso sirve, para alumbrar el camino. Ahora tú y yo vamos a aprender del maestro para poder ser luz a los demás, haciendo el bien como él lo hizo desde el principio. Porque nuestro Señor Jesucristo mostró el amor al prójimo desde el principio. Dice que el trabajo de él era hacer luz. Él salía y miraba las necesidades de ¿quiénes? De todos los demás. El que estaba enfermo, ¿qué hacía con él? Lo sanaba. El que estaba ciego, ¿qué hacía con él? Le devolvía la vista. Y así sucesivamente ayudaba a todas las personas. Entonces nos enseña el Señor que este leñador le estaba explicando a esta persona que para poder ser luz tenía que empezar haciendo lo que el maestro
hizo, el maestro de Galilea, ¿verdad? Así que para terminar, hermanos, y vamos a concluir, siendo verdadera luz en medio de la oscuridad. Sabemos de que estamos en un mundo de tinieblas, sabemos que estamos en un mundo de oscuridad, en el cual nosotros somos portaluz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Invitamos a nuestros maestros a que se pongan de pie y vamos a dividirnos en clase. Allá atrás tenemos nuestra clase de visita. Si hay algún hermano que nos visita, puede estar en nuestra clase especial. Pongámonos de pie entonces, hermanos, y vamos a orar. Invitamos a nuestros maestros para que tomen su lugar. Recuérdense, maestros, los últimos 5 minutos son para recoger las ofrendas y para orar por las necesidades de la clase. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos das de poder ser luz. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. Llénanos, Señor, de ti y ayúdanos a poder ir a aquellos que tienen necesidad. Guárdanos, oh Dios, y bendice a cada uno de los maestros que se han preparado en esta mañana para impartir esas enseñanzas, Señor, de ser luz. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos exactamente a tiempo con nuestro reloj.
casa del Señor. Bienvenido sea a la casa del Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. No sé si tenemos jardín de niños, tenemos la historia para los niños. No sé si hay alguien que hayan encargado la historia de los niños. ¿Nos pueden traer la casita, por favor? Muy bien. Aquí tenemos a nuestros niños. ¿Verdad que son hermosos? ¿Sí? Muchos todavía están sentados. ¿Qué creen todos ustedes? ¿Que son el futuro de nuestra iglesia o serán el presente? Amén, es el presente de nuestra iglesia. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestros niños, por nuestros hijos. ¿Quién ve toda esta inocencia? Qué lindo es nuestro Señor Jesús cuando dijo: deja a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguna de nuestras hermanas tiene la historia? ¿No? Muy bien, yo estoy haciendo una pequeña introducción. Buenos días, mis niños. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? Qué bueno, me alegre de verlos esta mañana. ¿Sí? Muy contentos. Vamos a esperar, a ver. Bueno, vamos a contar una historia bien rapidito, pero yo quiero que estén calladitos y quietecitos. A ver. Vamos a cantar para que se estén quietecitos. Abre, cierra, un aplauso da. Abre, cierra, ponla junto a ti. Abre, cierra, a nosotros va. Mira cómo aves vuelan, hacia el cielo van. Abre, cierra, un abrazo da. Abre, cierra, quietecitas ya. Hoy les traigo la historia de Pedrito. Había comenzado el año escolar y Pedrito iba a 5º grado. Estercita y Florecita. Entonces, Pedrito comenzó el año, pero empezó siendo un niño bien inquieto. Y entonces la maestra Tomasa dice: oh no, yo no voy a aguantar a este niño acá. No, y se fue a hablar con la directora y vino la directora, le dio el paquete de expediente de todos los años anteriores de Pedrito. La maestra de primero puso: es un placer tener a Pedrito en mi clase. Y las siguientes maestras también lo dijeron lo mismo, pero la que ya llegó a 4º grado dice: Pedrito cambió su forma de ser,
desde que su mamá murió. Ese día la maestra Tomasa se fue a su casa y mientras ella estaba en su casa y leía todo lo de Pedrito, ella lloró muchísimo y dice que dijo, no puede ser, se acercan las vacaciones y ¿qué vamos a hacer ahora? Regresó a la escuela y todos los niños le llevaron unos regalos a la maestra, en unos cajitas muy bonitas con bolsas de diferentes colores, pero Pedrito le llevó su regalo, un perfume ya casi terminado, un brazalete con las piedritas caídas, y todos sus compañeros, al ver el regalo que abrió la maestra, toditos se pusieron a reír. Y entonces la maestra, viendo esa actitud de sus alumnos, lo que hizo ella, Madeline, fue ponerse el brazalete, ponerse un poco de perfume en sus palmas de la mano y vio a Pedrito con aquella sonrisa y Pedrito se acercó a ella y le dijo, maestra, hoy usted huele tan rico como mi mamá. A la maestra se le rodaron sus lágrimas y desde ese día Pedrito cambió su actitud y volvió a ser el niño inteligente que era antes. Y pasaron los años y la maestra recibió una carta y le dice, maestra, la estoy invitando a mi graduación. Se graduó de médico. ¿Ok? Entonces, y ese día ella volvió a usar ese brazalete y ese perfume y le dice, Pedro, gracias a usted, maestra, llegué hasta hoy aquí. Y le dijo la maestra, no, Pedrito, fue gracias a ti, porque tú me diste una lección de vida, que uno tiene que aceptar a las personas como son y amarnos unos a otros y querernos unos a otros como Dios nos enseñó desde el principio. Así es que mis niños, en esta mañana yo quiero dejarles a ustedes que nos debemos de amar los unos a los otros, como Jesús nos ama a nosotros. Pueden pasar a sentarse con su papá. Gracias, hermana. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa de hoy. Le damos gracias a Dios por todos estos niños que tenemos, ¿verdad? Porque ellos van a ser nuestros próximos, ya muchos de ellos son aventureros, luego van a ser conquistadores y luego van a ser guías mayores, ¿verdad? Que van a representar nuestra iglesia. Y ahora, hermanos, para continuar, agradecemos a Dios por nuestros clubes y hoy tenemos nuestra iniciación de conquistadores y guías mayores. Vamos a dar apertura al año 2019-2020 y para ellos es el tiempo.
Vamos a cantar el himno al conquistador. Pathfinders? Pathfinders? Okay. Soy conquistador fuerte y fiel, un siervo de Dios yo soy. Fieles marcharemos y por la senda del deber. Mensaje tenemos que dar, verdad que libertará. Pronto el Señor Jesús vendrá por ti, por mí. Vamos a pedir que un guía venga para que dirija el himno del guía mayor. ¿Un guía? Si no, la letra. Avancemos sin Temor, guías mayores, investidos con amor, anunciando el mensaje de los heridos que Jesús. Que en el cielo nos espera una corona. Ahí terminó. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. En tu presencia estamos, Dios, porque sabemos que tú has llenado este lugar, que tu Santo Espíritu está en medio nuestro y que en esta hora escucharemos solo tu voz. Pedimos, Padre, que tomes el control de principio a fin y que todo lo que hagamos en este lugar sea solamente para honrar y glorificar tu nombre. Reprende de este lugar cualquier espíritu que no sea tuyo, Jehová. Que sintamos en esta hora, Dios, tu dulce voz hablar a nuestros corazones. En el santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermano. Feliz sábado. En esta mañana le damos gracias a nuestro Dios por tenernos en este lugar y le damos la bienvenida a cada uno de nuestros amigos y visita que nos acompañan. Bienvenidos a todos en esta programación de este día sábado. Que Dios les bendiga. Para la honra y gloria a Dios.
each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With loving strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Amen. ¿Podemos ponernos de pie, hermanos? Repite después de mí. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Tomen asiento. Pongan en su mano derecha en el corazón. Repitan después de mí. Por la gracia de Dios, seré puro, bondadoso y leal. Guardaré la ley de conquistador. Seré siervo de Dios y amigo de la humanidad. Pueden bajar la mano. Por favor, levanten su mano y repitan después de mí. La ley del conquistador me manda a observar la devoción matutina, cumplir con la parte que me toca, cuidar mi cuerpo, tener una mirada franja, ser cortés y obediente en la casa, andar con reverencia en la casa de Dios, conservar una canción en el corazón y hacer mandatos para Dios. Pueden bajar su mano.
Vamos a repetir todos el lema. Repiten después de mí. El amor de Cristo nos constriñe. Repitan después de mí. El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. Dice, ¿qué es el diezmo? El diezmo es una décima parte de los ingresos o del producto neto que es devuelto a Dios. Es considerado santo y le pertenece a Él, quien es el dueño de todas las posesiones materiales, incluyendo nuestra vida. Eso lo dice Levítico 27:30. El devolver el diezmo constituye una expresión de nuestra fidelidad a Dios. Los conquistadores que van a servir de diáconos, ¿pueden ponerse de pie? Los demás pueden estar sentados. Oremos. Padre, te agradecemos infinitamente por todas tus bendiciones, Señor, porque hasta aquí nos has tenido con bien. Y en esta hora, Señor, que entregamos parte de lo que tú nos has dado, Señor, te suplicamos, Señor, que lo bendigas, que cada uno de esos centavos, Señor, sean puestos de manera correcta, Señor, para tu servicio. Señor, ayúdanos a dar con corazón alegre. Y aquellos que no tienen, Señor, ayúdanos a conseguir un trabajo para poderte regresar, Señor, lo que te pertenece. Gracias, Padre, por toda esta congregación aquí. Señor, ayúdanos a serte fiel todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí.
Feliz sábado, hermanos. En esta mañana estaremos nos estarán nada, déjenme empiezo de nuevo. Seremos deleitados por nuestro coordinador de área, René Laxon, que no le dio opción de no venir a cantar. Yo le dije, usted va a venir a cantar. ¿Va a cantar en inglés? ¿Inglés? Sí. La semana pasada cantaron en portugués, así que ahora vamos a escuchar una en inglés. Para él es su tiempo. Happy Sabbath, everyone. My song today that is going to be offered to the Lord is La Ciudad Santa, pero en inglés. I tried to look for a translation, but it was pretty hard. Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I hear the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. Sing with me. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, no sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away.
It was the new Jerusalem that would not pass away. Sing with me. Jerusalem, Jerusalem, sing, for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore, forevermore. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Dios me los bendiga. Nos sentimos muy contentos de estar nuevamente aquí en su casa de oración. Es para nosotros de verdad un honor que nos inviten otra vez. Y como miembros y directores del club del área de Houston Bay Area, vamos a dar por inicio la inducción de este año 2019-2020. Y quiero decirles a conquistadores que así como nos preparamos para Oshkosh, no se les olvide que tenemos una carrera allá en el cielo, y es la que tenemos que fijarnos nuestros ojos al cielo. Así es que les pido que si por favor tomamos en cuenta el voto, la ley, y caminamos sin temor, les aseguro que el Espíritu Santo nos guiará hacia la Canaán celestial. Nuevamente, como les digo, estamos muy agradecidos de que nos inviten y queremos que este año sea de bendición para ustedes. Ok, ¿sí me escuchan? Que este año sea de bendición para ustedes y sus familias. Échenle ganas, Dios los va a cuidar en todo lo que ustedes hagan. Tienen buenos líderes, tienen buenos directores, y he trabajado con ellos, tienen gran experiencia. Así es que cualquier cosa que ustedes tengan, cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en preguntarles, ellos les van a ayudar. Y nosotros, como siempre, vamos a estar aquí dispuestos a venir con ustedes y a echarle las manos, porque los sentimos y los queremos como familia. Así es que es un honor y gracias. It is a pleasure to be here with you today, especially for the Pathfinders and the Master Guides. On behalf of the Houston Bay Area and the Texas Conference of SDA, I hereby proclaim that the induction of the Master Guides for Little York Generales is now in session and is open. Agradecemos la presencia de nuestros líderes del área de conquistadores y guías mayores. Y en este momento yo quisiera encender la vela de aquí del centro en honor y representación del Espíritu Santo, de Cristo Jesús, ¿verdad? Quien es nuestra luz que guía, ¿verdad? Así que queremos encenderla y esperamos que esta luz sea la que pueda iluminarles, guiarles a los conquistadores, ¿verdad? Para que puedan caminar, ¿verdad? Transitar a los guías mayores también, para que puedan transitar
durante todo este año, que sabremos que no será fácil, ¿verdad? Porque el enemigo no quiere lo que es mejor para su pueblo, para sus hijos. Pero aquí tenemos, ¿verdad? Ya comenzando la luz del Espíritu Santo que nos guiará durante todo el año. Si nos pueden proyectar el canto, por favor. Con armas del cielo yo voy a luchar, de Dios la batalla será. Ningún arma en contra Podrá soportar, de Dios la batalla será. Cantemos gloria y honor, fuerza y poder del Señor. Cantemos gloria y honor, fuerza y poder del Señor. Cuando tu enemigo te oprima verás, de Dios la batalla será. La batalla será. Estandarte cantemos gloria y honor, fuerza y poder al Señor. Cantemos gloria y honor, fuerza y poder al Señor. Le vamos a pedir a la congregación si se puede poner de pies y si tiene alguna petición que pase al frente. Si tiene alguna petición o agradecimiento, le pedimos que pase al frente y que quisiera invitar a los nuevos conquistadores que van a pertenecer, que pasen al frente. Leonel.
el alma, hablar con Dios me da solas. Hablar con Dios, qué privilegio, abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Yo necesito, me da las ganas de vivir. La vida en él tiene sentido, pues sé que me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Este momento es muy especial y quisiera yo extender una invitación más. Tenemos aquí un grupo de jovencitos que han decidido este año pertenecer al Club de Conquistadores, y por acá no veo a guías que tal vez quisieran pertenecer también, algunos. Así que yo quisiera extender un llamado. Si hay alguien en la congregación, algún jovencito de 10 años a 15, que quiera pertenecer, que no ha estado, ¿hay alguno? Y que quisiera decir, yo vengo, a ver por atrás, conquistador, ¿dónde está? Guía, muy bien, guía, venga para acá. Hay un guía que quiere ser guía, hermano Blanca, póngase acá por favor. Hay alguien que quiere decirle a usted que quisiera estar en guía mayor. Conquistadores, guías mayores, ¿hay alguien? Hermano José, ¿usted también? Hermano José, muy bien, la hermana. Queremos orar para que el Señor pueda dirigirles y que ese sueño que están teniendo ahora de ser un guía mayor se pueda hacer realidad, o de ser un conquistador también. ¿Hay algún jovencito, algún padre que diga, yo quisiera que mi hijo esté en Conquistadores? ¿Está por aquí? Quisiera que esté mi niño. ¿No hay nadie? ¿Están todos? Guía mayor. Wow, hasta yo me estoy animando, ¿eh? Ahora sí. Para hacerlos correr. Wow, amen, amen. Dicen amen, Oscar, amen. Ok, qué lindo. Muy bien, aquí viene una niña, qué linda, adelante. Su papá viene a apoyarla, ¿no? Va a guías, muy bien, qué lindo. Ok, otra niña más, aquí viene, Bárbara, right? Muy bien, qué lindos. ¿Cuántos años tienes tú? 10. 10 también, muy bien, de 10 a 15 tenemos, ¿ok? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Ok, ahí tenemos a un jovencito, qué lindo, qué lindo. Ven para acá. ¿Cuál es tu nombre, José? ¿Tu nombre? Rubén, muy bien, Rubén.
Ok, acá había uno, porque yo fui a su hogar de ellos. No sé si es José uno de ellos. Él es José, ok. ¿Y tu hermanito? José, Luis y Rubén. Ok, muy bien. Qué lindo. ¿Hay alguien más? No quisiéramos orar antes de... Hermana, ya anotó todos los nombres. Tómele ya, porque si no después se echan para atrás. Así que usted ya va con la foto. Aquí estaba usted, así que venga. ¿Ok? Todos los que están acá, suba más acá arribita, porque si no después se me puede ir a para abajo y ya no lo veo en guías. ¿Ok? Muy bien, usted hermano, usted va a orar. Venga para acá. A ver, viene allí, ¿Bessie? ¿Para guía? ¿De veras? Qué lindo. ¿Decimos amén, queridos? Decimos amén. Ok. ¿Y acá llegó alguien más? Steven. ¿Steve? Pero si tú fuiste a Oshkosh, ¿no estabas en el club? Ok, qué lindo. Qué bendición. Wow. Ustedes se ríen porque como yo no los conozco bien todavía, pero ya voy para allá. ¿Ok? Otro guía mayor, hermana Flor. Muy bien, tenemos un ejército. Guías, déjenme decirles algo. Ustedes, guías, ustedes van a trabajar con los clubes de aventureros y de conquistadores. Van a apoyar fuerte a estos clubes. Esa es la labor de ustedes, y aprender y prepararse para ser un guía mayor, un líder en el nombre de Dios. ¿Ok? ¿Tenemos a alguien más? Mi hermano Mauro. Él todavía no es bautizado. Y mírenlo. Bueno, quiere aprender también. ¿Ok? Bienvenido, hermano Mauro. Suba. Sí, suba, hermano Mauro. Cuidado. Téngale la mano. Muy bien. Otra foto, porque si está allí, ya él no salió. ¿Ok? ¿Alguien más? Vamos de rodillas, hermanos. Vamos a ir de rodillas en el nombre de Dios y vamos a orar. Bondadoso Padre, que habita en las alturas de los cielos, le damos gracias, Señor, por este precioso día que nos regala. Gracias por los amigos y amigas que nos visitan, querido Señor, que nos acompañan en esta mañana. Gracias por los ángeles también que nos acompañan, querido Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, usted ha estado con cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por cuidarnos, por amarnos tanto. Ahora, querido Dios, usted ha visto que se han presentado aquí al altar un grupo de mis hermanos, de niños, de adolescentes, grupo de adultos, oh Dios, jóvenes que quieren servir como conquistadores, como guías mayores. Oh Dios, que usted pueda bendecirles, que usted pueda guiarlos, Padre, porque usted es el guía principal de este ministerio, Padre eterno. Dios, permita, oh Padre eterno, que podamos poder salir de su mano, querido Dios, triunfantes. Este año que sea un año bendecido, Padre eterno, en cada ministerio, como de aventureros, como conquistadores, como guías mayores, querido Dios. Bendiga cada líder, cada consejero, Padre. Bendiga el pastor de nuestra iglesia, Padre bendito. Que usted pueda estar siempre con cada uno de nosotros, Padre. Dios, hay mis hermanos también que han traído su petición aquí al altar. Quizás peticiones, querido Dios, que solamente usted los conoce.
que usted pueda suplir cada necesidad. Que usted sea, oh Dios, el consejero, que usted sea el doctor, que usted sea, Padre bendito, aquel que siempre esté de su mano con cada uno de mis hermanos, querido Dios. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha guiado hasta este lugar, y que en este lugar, al salir, oh Dios, podamos salir llenos de su presencia. Que podamos salir, oh Dios, gozosos, que podamos irnos a casa, Padre bendito, con la seguridad de que hemos tenido un encuentro personal con usted. Gracias, bendito Dios, por cuidarnos, por amarnos tanto. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Hermanos, los que se pasaron ahorita para estar en guías, quiero que pasen a agarrar una vela y la prendan, porque el compromiso que ustedes hacen no es conmigo, no es con la iglesia, es con Dios. Just shake it, it'll work. ¿Hello? ¿Se oye? ¿Se escucha? No. El azul. ¿Hello? No. Hermano. No se oye. ¿Hello? Este año, hermanos, en guías, en lo que fue un solo mes, se hizo un club, no un club, un grupo de personas que fueron a participar en el desafío bíblico. La verdad, les quiero agradecer mucho porque lo hicieron dentro de poquitos días, lo hicieron, estudiaron. Ganamos tercer lugar, que realmente no hay un último lugar, siempre hay un tercer lugar, todos ganaron tercer lugar. Pero lo que yo me vengo es esto: Little York ya tenía como 5 años de no participar, y este grupo fue y lo hizo, se dieron cuenta de lo que es un desafío bíblico, y fueron, participaron y se divirtieron. Aprendieron, no nomás eso, aprendieron de la Biblia, que es lo más importante. Quiero que pase para enfrente Carolina Loredo, el hermano Marcelo Vieira, Rodolfo Loredo, Rafael Fiallos, Oscar Molina y Carlos Carrillo, pero no está aquí. ¿No fue Marcelo? No. Perdón. ¿Quién fue? Rodolfo, Carlos, Oscar. Espérense. 4, ok. Falta el hermano Carrillo nomás, pero él no está aquí. Y ahora les entregamos sus pines.
cordón y las estrellas se pasan. Quisiéramos en este momento hacer una ceremonia especial que es el traslado de responsabilidad, en este caso, de nuestro líder de guías mayores, que era nuestro hermano Rafael Fiallos, entonces a nuestra hermana Blanca Castañeda. Okay, así que el cambio de directorado, ellos saben el procedimiento, esperamos que el Señor pueda bendecir a nuestra hermana Blanca, así como ha bendecido, ¿verdad?, a los demás directores, en este caso el año pasado, ¿verdad?, que fue a nuestro hermano Rafael. Perdón, Rafael, pero tenemos que quitártelo. No, es un peso menos. Gracias, Rafael. Brothers and sisters, you have to pray a double portion of the blessing on Sister Blanca. Not only is she a director of your club this year, but she is also a part of HPA Council. So she needs all the prayers that we can give her. She's going to be a very, very busy person. So we need your prayers, not only for her, but for everyone in your club and the leaders of your church. Bueno, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Samuel 17, versículo 38 y versículo 39. Primera de Samuel 17, 38 y 39. Dice: Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. Palabra de Dios. Queremos a continuación dar la palabra al doctor Pablo González. Él es miembro de la Iglesia del Northwest, así que ya ha tenido a bien esta mañana estar aquí en nuestra iglesia de Little York para poder compartir este mensaje de inducción para los clubes. Así que bienvenido, doctor, que el Señor le bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Estoy un poco fañoso en el día de hoy, comencé a trabajar como maestro. Y los niños, pues, ya ustedes saben, ¿no? ¿A cuántos les gustan los retos? ¿Les gustan los retos? A mí me dieron un reto en esta mañana. Me dijeron, tienes que predicar en 20 minutos. Y eso es un problema, porque primero soy maestro. Y los maestros enseñamos y para enseñar hay que hablar, así que nos gusta hablar. Y segundo, soy puertorriqueño. Los boricuas hablan hasta dormidos. Así que voy a tratar de hacer todo lo posible por terminar mi sermón en 15 o 20 minutos. Así que quizás no vayamos a entrar mucho en la palabra directamente, pero todos ustedes conocen la historia que vamos a estar discutiendo hoy. Los amigos que nos están acompañando en esta hora pueden también de igual manera
más adelante a buscar la historia que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, la historia de David y Goliat. ¿Cuántos la conocen? Todos yo creo que la conocemos, ¿verdad? Pero vamos a ver si hoy podemos darle un twist a la historia, una pequeña cambio, ¿no?, de la perspectiva en que usualmente vemos esa historia. Pude observar, yo fui conquistador en Puerto Rico toda mi vida y llegué hasta ahí, conquistador. Allá no habían guías mayores. Después de que tú eras conquistador había un club que se llamaba los Cadetes Médicos. Pero eso de cadetes médicos era como que muy militar y había que hacer mucho pull-up y yo sentadillas y dos. ¿Ves? Los pull-ups no me gustaban mucho, así que nunca fui cadete médico, pero siempre fui un conquistador y me conocían allá como el eterno conquistador porque me encantaba el club de conquistadores. Pude observar hoy que en el triángulo que tienen ustedes no hay ninguna siglas. Cuando yo por lo menos era conquistador había unas siglas en aquel momento. Hoy en día creo que es JA. JA, ¿verdad? ¿Y eso significa qué? Jóvenes Adventistas. ¿Saben cómo antes era, antes de JA, cuáles eran las siglas? ¿J qué? JMA, y previa JMA era JMB. Yo era de esa época, ¿ves? Yo era de los JMB. ¿Qué significa qué? Jóvenes Misioneros Voluntarios. El JMA es Jóvenes Misioneros Adventistas, que fue el previo a que tenemos hoy en día. Y antes de Jóvenes Misioneros Adventistas eran Jóvenes Misioneros Voluntarios, que esa es mi época, ¿ves? Y yo feliz de JMB. Y previo a JMB estaba MB, que era simplemente Misioneros Voluntarios. Eso fue establecido en el año 1926. Todo este concepto del Club de Conquistadores lleva ya casi 100 años en nuestra iglesia adventista. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? 100 años ahí luchando con nuestros jóvenes, tratando de capacitarlos para que sean personas de bien en el futuro, para que puedan ser personas que pudiesen aportar a nuestra sociedad. Y es un privilegio para nosotros poder ser parte de ese hermoso club de conquistadores. Es un honor para nosotros poder llevar ese uniforme, poder llevar esas insignias. ¿Cuántos han sido conquistadores en esta iglesia? Y guías mayores. Pues pueden ser guías mayores. Ya los conquistadores creo que están un poquito pasados de edad, ¿verdad? Porque los conquistadores, ¿hasta qué edad? Conquistadores, la edad. ¿15, 16? Hasta 15, por eso yo me acuerdo. Inclusive la primera vez que yo canté fue vestido de uniforme con el conquistador. Esa fue mi primera experiencia cantando. Y me acuerdo como el día de hoy estaba yo parado aquí y las rodillas hacían así. Temblando como un temblé que tenemos un tipo de postre en Puerto Rico, temblando a todo lo que da. Pero me acuerdo estaba vestido así, con el mismo uniforme, los pantalones y la falda eran verdes, pero los pantalones eran caquis en aquel momento. Pero nada, la historia dice que en 1926 se establecieron los conquistadores. Y en aquel momento querían hacer un campamento de verano, ¿ok? Y entonces pues comenzaron a tratar de buscar diferentes alternativas para hacer ese campamento hasta que por fin el verano del 1926 hacen el primer campamento para jóvenes en verano. Y la historia de hoy habla acerca también de un campamento, pero no fue un campamento de jóvenes. Era un campamento entre dos ejércitos, el ejército de los filisteos y el ejército de los israelitas. Los filisteos estaban dirigidos ¿por quién? Un enano llamado ¿cómo? Un gigante llamado Goliat, ¿verdad que sí? Que estaba amenazando constantemente al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en ese momento estaba siendo dirigido ¿por quién? Por Saúl. El jefe era Saúl. Y dice la historia que Goliat se levantaba cada mañana y gritaba al otro lado de la montaña: pueblo de Israel, vengan a qué, vengan a pelear conmigo. Y desafiaba todas las mañanas al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba todas las mañanas como estaba yo aquel día cantando, así, con las rodillas temblando. Tenían miedo porque aquel hombre estaba grande. Eran casi creo que 9 metros, era una cosa enorme. Shaquille era un enano. Shaquille O'Neal, aquel hombre estaba grande, era un gigante terrible. Y era todas las mañanas: pueblo de Israel, vengan a luchar contra mí. Si ustedes me ganan, nosotros seremos ¿qué? Vuestros esclavos. Ahora, si nosotros ganamos, ¿ustedes qué? Van a ser nuestros esclavos. El pueblo de Israel era el pueblo de ¿quién? ¿El pueblo de Israel era el pueblo de quién? De Dios. ¿Por cuántos días? Este es el primer quiz de hoy. ¿Por cuántos días estuvo Goliat gritando: pueblo de Israel, vengan a pelear conmigo? ¿Por cuánto? 40 días.
40 días aquellas rodillas haciendo así, asustados. Y eso no es lógico, porque estos individuos eran el pueblo escogido ¿por quién? Por Dios. Y cuando uno está con Dios, ¿uno tiene miedo, sí o no? No tiene miedo, porque el Dios Todopoderoso está a su lado, si tú así lo entiendes, ¿ves? Si tú entiendes que Dios es un Dios de poder, tú no tienes nada que temer. ¿Escucharon eso? Me gustó. Si ustedes saben que Dios es un Dios de poder, usted no tiene nada que temer. No hay nada que temer con Dios a nuestro lado. Pero aquellos israelitas no lo entendieron. Y estaban temblando todos los días. Hasta que hay un niño llamado como David, que no era tan niño que digamos. Ya era un joven. ¿Okay? Llegó aquel joven David y le dijo a Saúl, no se preocupe que yo voy a ¿qué? Yo voy a pelear contra aquel rey. Y dice en el libro de 1 Samuel que Saúl, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Saúl con aquel niño? Miren esto, el líder, el que tenía que enfrentarse a Goliat porque era el más grande. Saúl era el más alto de todo el pueblo de Israel. Cuando lo coronaron como rey, él se levantó y todo el pueblo lo logró mirar. Una vez yo fui a Taiwán, hace unos años atrás, para un congreso de jóvenes, a Taiwán. Y entonces, allá está el edificio más alto del mundo que se llama Taipei 101, ¿verdad? Y fuimos para la época de despedida de año. Y yo les dije a los muchachos, vamos a despedir año en Taipei, ahí en el edificio más grande del mundo. Y ellos, sí, vamos. Y a última hora todos se rajaron, decimos en Puerto Rico, ninguno quiso ir. Y yo, ¿cómo? O sea, despedir el año en el edificio más alto del mundo, eso es una vez en la vida, ¿cómo no vamos a hacer eso? Yo me fui, agarré un trencito allí y como me dijo el Todopoderoso, pues no tenía miedo, ¿eh? Ahora, ninguno hablaba ni inglés ni español. Aquí era así, y yo, anda la porra, ¿qué es esto? Pero todos iban para el mismo sitio, así que yo me fui con el flow, como decimos, con todo el corillo, con toda la gente, yo iba siguiéndolos ahí y me monté en aquel tren y llegamos a una estación enorme. Y aquellos taiwaneses eran así de grandes. O sea, yo me paré y yo veía todas las cabecitas así. Me sentía como Saúl. Así estaba yo, como Saúl entre todos aquellos, ¿eh? Y ese era Saúl, el más grande del pueblo. Y él se tenía que enfrentar a Goliat, pero no lo hizo. Y él tenía todas las insignias para hacerlo. Y simplemente se quitó su uniforme y se lo dio a quién. Y eso es lo que hacen los cobardes. Los cobardes mandan su uniforme, no van ellos. Y nosotros no somos Saúl, ni somos unos cobardes. A donde Dios nos envía, nosotros vamos a ¿qué? Vamos a ir. Y vamos a cumplir con lo que Dios nos envía y nos manda. Y aquel jovencito cuando se puso aquella armadura, ¿qué pasó? ¿Esto qué? Esto está muy... Aquella espada, casi era más alto que David. Yo no puedo ni levantarla, decía David. Esto es muy grande, muy incómodo para mí, esto no es mío. No estaba acostumbrado a eso. Así que entonces le dijo, yo voy con ¿qué? Con lo que tengo. Yo voy en nombre de Jehová, dijo él. Así que David, interesantemente, se quita toda la armadura y va a enfrentar a Jehová, a Goliat tal como él es. Con las cosas que él había aprendido. Él le dijo en un momento a Saúl, yo cuando era muchachito, yo peleaba ¿contra quién? ¿Contra qué? Contra el león, contra el oso. Y los despedazaba con el, ¿cómo es? Exacto, con eso, con la onda le daba, empecé en inglés, en español y ni en chino me salió. Con la onda trataba de tirarle y le daba al lobo, al león, a todos los mataba. Esa es mi experiencia. ¿Saben por qué David logró matar a Goliat? Por esa especialidad que tú tienes ahí. David tenía una especialidad en su pecho, que era el de la onda. Porque de muchachito lo había aprendido. Y tú desde joven estás aprendiendo todas esas cosas que están ahí, en esa banda verde. Esa creo que es del cactus, ¿verdad que sí? Y esta que está en el medio azul y amarilla, no, está de aquí. ¿Esa de qué? De la Biblia, muy bien, ok. Y yo recuerdo que había una que era de natación. ¿La tienen de natación alguno por ahí? ¿La tienes tú? Yo tenía esa es la única que tenía en mi banda, por cierto. Tenía esa y la semillita, y unas semillas también, y cactus creo que también la tenía. Entonces, esa de natación y estas cosas que ustedes aprenden hoy en día,
posiblemente ustedes no entiendan para qué son. Eso pasa, eso le pasaba a David. David mataba a aquellos leones, a aquellos osos con la onda, pero él no sabía que Dios estaba preparándolo para algo más grande. Y cuando tus directores te están preparando para esto, es porque algo grande tú vas a hacer. Y eso te va a servir para tú ser alguien importante en el futuro, aunque ahora no lo entiendas. Yo recuerdo que en cierta ocasión fuimos a un río allá en Puerto Rico, toda la iglesia, y entonces mi familia siempre ha sido bastante arriesgada, empezando con mi mamá. Mi mamá, eso es, prueba lo que sea y se tira por donde sea. Y ella decidió meterse al río. Y cuando se metió al río, allá hay muchas corrientes que se llevan a la gente. Y ella cayó en una de estas corrientes. Y ella escucha que me gritan, allá en Puerto Rico me conocen como Pablito, porque mi papá es Pablo, así que yo soy el chiquito de la casa. Pablito, tu mamá se cayó al río, y no sé qué, y todo el mundo gritando. Y yo bajé corriendo, y cuando llego abajo, pues ya el pastor había sacado a mi mamá del río. Pero el pastor no pudo y se fue con la corriente. Así que yo decidí meterme al río y romper a nadar para salvar al pastor. Entonces, cuando agarro al pastor, lo logré agarrar, me acordé de lo que me había enseñado. Cuando tú caes en una corriente, ¿qué debes de hacer? ¿Alguien sabe qué hay que hacer cuando uno está en una corriente de agua? ¿Nadar en contra o a favor? ¿En contra o a favor? Ninguna de las anteriores. Uno tiene que nadar de lado. Si la corriente va así, uno va así cortándola para poder llegar hasta la orilla. No sean como las tortugas de Finding Dora, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la película que se meten todas las tortugas ¡uy! Por ahí para abajo? No, uno no puede irse, si uno no está cansado y no puede más, pues uno se deja llevar por la corriente hasta que termine. Pero lo ideal es que tú cruces esa corriente y cortes hacia el lado. Y eso me lo acordé cuando yo tomé mi especialidad. Y ahí logré sacar al pastor. Y ahí yo también salir de esa corriente. Cosas que quizás en un momento dado no entendía para qué eran. Pero ya eso estaba en el chip aquí adentro, en tu memoria. Y en el momento que tú lo necesites en el futuro, eso va a salir. Y le pasó a David. David sacó el chip de la onda cuando se enfrentó al gigante. Algo que había hecho muchas veces al enfrentar al león, al oso, para poder entonces aniquilar a aquel que estaba en contra del pueblo de Israel. Goliat, por otro lado, ¿en qué confiaba Goliat? En su espada, ¿en su qué más? En su casco, en todo su uniforme, igual que ¿quién? Igual que Saúl. Tenían puesta su confianza en todo lo que tienen exteriormente. Y eso es otro punto importante. Todo lo que ustedes van adquiriendo en el camino es importante. Uno se siente quizás un poco, ¿verdad?, feliz por lo que ha logrado, por tener una banda de 3. Yo tenía la mía era de 2 y nada más tenía 3 bolitas de esas. Pero yo vi una foto esta semana de alguien en Instagram que puso una como de 5 líneas. Yo, Dios mío, pero esta mujer no duerme. Ahí se pega ahí, ¿ves? Y ella ahí con su banda así, no se veía ni la blusa blanca, todo era la banda verde esa, ¿verdad? Y entonces, a veces quizás le damos quizás a veces mucha importancia a eso, más que a lo esencial. Dios nos está preparando para algo. No es para ver quién tiene más o quién tiene menos. La palabra de Dios dice que Saúl, David y José y Sansón eran todos de buen parecer. ¿Significa eso que se veían bonitos? Cuando Samuel va donde Isaí a escoger el próximo rey de Israel, Dios le dice a Samuel, no te fijes ni en su qué, en su apariencia exterior, no te fijes en lo bonito que él es, porque el hombre, mira qué cosa, mira lo que está fuera del ser humano, pero Jehová mira qué, el corazón. Cuando Dios habla acerca de que eran de buen parecer, Dios estaba mirando qué, el corazón. No estaba mirando qué bonito le quedan los dreads, o cuán bonito le queda la chaqueta, o cuán bonitos los zapatos son, o qué bonito maquillaje tiene hoy. No estaba mirando eso. Estaba mirando el corazón. No estaba mirando cuántos especiales tengo, cuántas barritas tengo, si soy amigo, explorador, orientador. Siguen siendo esas, ¿verdad? Amigo, explorador, orientador, guías. No está mirando eso. Él está mirando qué está adentro. Para Dios, ven acá. Vente aquí. Para Dios,
Esto que está aquí no es lo importante. Para Dios, este es, ¿qué? Explorador, ¿verdad? Explorador. Viajero. Ah, viajero. Ese era cuál mío. Orientador. Orientador en el mío. Orientador el gris. En aquella época. JMB. Orientador. Hoy es viajero. Los pins para Dios no son importantes. Lo que para Dios es importante es lo que está aquí adentro. Lo que para Dios es importante, ¿cuál es tu nombre? Que cuando Axel se quite este uniforme, siga siendo conquistador. Porque hoy él se ve diferente. Si te paras aquí, yo lo miro, él está diferente a todos ustedes. Porque tiene un uniforme. Pero si se pone ropa casual, va a ser igual que ustedes. Pero a la vez puede ser diferente. ¿Por su qué? ¿Por qué puede ser diferente? Por su corazón, por su manera de actuar, por su manera de hablar, por su manera de ser. Y aún nosotros en el colegio, en la escuela, en el trabajo, tenemos que llevar este uniforme. No afuera, sino ¿dónde? En el corazón. Gracias, Axel. Tenemos que llevar ese uniforme constantemente en el corazón. Cuando hoy se acaba este culto aquí de la iniciación y te quites el uniforme, ya es más fresquito, ¿verdad? Tú sigues siendo conquistador. Tú sigues llevando esas barras con honor. Es un privilegio para nosotros poder ser llamados conquistador. Y yo no tengo un uniforme hoy, pero mis barras están aquí adentro. Las experiencias que yo aprendí y viví como conquistador están aquí adentro, están aquí arriba. Y jamás las he borrado y las quiero borrar. Porque yo comencé como estaban ustedes hoy en día. Y he llegado a donde estoy porque tuve esa oportunidad. Porque tuve esa oportunidad. Y Dios me fue preparando hasta llegar aquí. Y Dios hoy en día los está preparando a ustedes como preparó a David para poder llegar a lo que él pudo hacer. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, jóvenes. Y por eso hoy nos está preparando. Nos está preparando para ser diferentes en un mundo que quiere ir hacia una misma corriente. Y nosotros tenemos que nadar cortando esa corriente para poder ser diferentes y llevar un mensaje de amor, de gracia y de paz a otros. Que Dios en esta mañana nos guíe, nos dirija. Guías mayores, el mensaje también fue para ustedes. Amén. ¿Me siguieron? No se me pierdan. ¿Están conmigo? Ustedes también están aprendiendo. Yo voy a aprender muchísimo porque yo guía mayor. No sé si algún día me meta el asunto, pero puede que sí. Yo conquistador eterno. Amén. Dios permita que día a día ustedes puedan continuar aprendiendo, capacitándose para algo especial. Dios los ha escogido a ustedes. Dios los ha separado a ustedes para hacer algo especial en la vida. Créanlo. Dios está con ustedes y si Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Que Dios nos bendiga en esta hora, que Dios los guarde día a día. Quisiera tener una oración por ellos ahora o más tardecito, no sé, pastor. ¿Al final? Ok, pues ya terminé, cumplí como en 20 minutos, amén. Dios les bendiga. Agradecemos al doctor. Me doy cuenta que aquí está su esposa también, Saraí, ¿verdad? Ahí está presente, ahí levanta, ahí es. La conocemos desde hace mucho tiempo también, canta precioso. Quisiéramos a continuación pedirle por favor al director de Conquistadores, nuestro hermano Walter, del año anterior, que incluso los llevó al club, el campamento mundial, ¿verdad? Y vamos a pedir a nuestro director actual que la junta de iglesia a la iglesia le concedió el privilegio, van a hacer también el cambio de pines. Vamos a pedirles a los coordinadores de área que nos acompañen, por favor. Y vamos a realizar esta ceremonia especial que yo diría tal vez no es de liderazgo, ¿verdad? No es de honor, no es de gloria, es de trabajo, de sudor, ¿verdad? Es de un cometido, ¿verdad que sí, hermanos? Es de un cometido. Es de una responsabilidad de ir hasta el final, ¿verdad? De sacrificio. Creo que ahora descansas un poco, ¿verdad? Pero cabe esa responsabilidad ahora en nuestro nuevo líder de conquistadores, Oscar Molina. Que es un honor realmente, es un honor el servicio, ¿verdad? Aquí para nuestra iglesia, para servir. A continuación quisiera llamar a nuestros coordinadores, a nuestro hermano René Laxon y a nuestros hermanos Nena y Pedro García, para que entonces nos confieran, por favor,
Hermano René, can you please come? Vamos a entregar para que ustedes como coordinadores nos den el visto bueno de si podemos comenzar o no podemos comenzar. ¿Algunas palabras? Bueno, sí, nuevamente como directores y coordinadores de Houston Bay Area Norte, le damos por abierto esta inducción año 2019-2020 y lo damos por abierto. On behalf of the Houston Bay Area and Texas Conference, I certify that this induction for Little York has taken place. Welcome you to curriculum year 2019-2020, and God's blessings be yours today. Muchas gracias coordinadores por estar con nosotros y por darnos la apertura. Entonces, como pastor de esta iglesia y pastor de la conferencia de Texas, igualmente agradezco a los coordinadores y damos entonces por iniciación, por apertura, todas las actividades de nuestros clubes, conquistadores y guías mayores, ¿verdad? Tenemos en pendiente allí a aventureros que será después. De aquí en adelante, líderes tienen la anuencia, ¿verdad?, para sus responsabilidades respectivas. Bien, vamos a terminar entonces con el himno final. Los encargados, por favor. Vamos a pasar, nos colocamos en pie para despedirnos cantando de aquí. Después el doctor va a terminar con una oración de consagración para nuestros muchachos. Vamos a pedirle si nos pueden proyectar arriba el himno 609. Si nos puedes ayudar, José Manuel, y nos proyectas el himno 609. Vamos a cantarlo con el piano. Solo nos proyectas la letra, por favor, José Manuel. Cantemos. Oh, jóvenes, venid su brillante pabellón, Cristo desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y consigo la pelea os hará salir. Vamos con Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Solo las damas van a cantar ahora. Cantemos. Oh, jóvenes, venir, el caudillo Salvador quiere recibirnos en su derredor. Con él a la batalla, salid sin vacilar. Vamos prestos, compañeros, vamos a luchar. Todos juntos. Vamos con Jesús, alistados sin temor.
Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro género. Todos los varones, vamos a escucharlos. Las armas y... Todos juntos. Vamos con Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quisiera hacer algo especial con los muchachos en esta hora, y es simple. Vayan ustedes echándose un poquito por acá para poder unir conquistadores con guías mayores y hacer aquí un circulito entre ustedes mismos. Si puedes correrte para este lado de acá. Sí, muy bien. Pues no, aquí en el medio, ahí. Para unir los guías mayores con los conquistadores, muy bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pon tu mano derecha sobre el hombro izquierdo de la persona que está a tu lado. Okay, your right hand over the left shoulder, the person that is in your right side. Okay. Y siguen uniendo el circulito atrás, alrededor, sigan para allá. Conéctate allá con letras. Con letras, conéctate. Ahí. ¿Ok? Muy bien. Y aquí que no se me pierda la conexión, vamos a dar la vueltecita por aquí con ella, por favor. Ahí. Y usted por acá, conéctese aquí. Venga por aquí al frente, Israel. Álvarez, por acá. Ahí. Ok. Muy bien. Iglesia, en oración, por favor. Vamos a presentar a estos jóvenes ante el Señor para que Dios los pueda utilizar con gran poder, para que sean ente de cambio en esta tierra, en esta ciudad, para que sean líderes del bien en el futuro. Así que contamos con sus oraciones, con su intercesión en esta hora, para que Dios pueda llenar sus vidas en este momento, ¿ok? Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, Dios. Te damos gracias por la hermosa oportunidad que nos diste de llegar a este lugar, para poder hablar de ti, para poder escuchar acerca de ti, para poder sentir tu presencia en este lugar, Dios. Y en esta hora venimos ante ti, primero que nada, para pedirte el perdón de nuestros pecados. Límpianos, Señor, que tu sangre en esta hora pueda ser derramada sobre nuestras vidas y que nuestros pecados puedan ser perdonados, Dios. En este momento presentamos ante ti, Jehová, este grupo de jóvenes. Jóvenes que quizás están con muchas dudas, con muchas inquietudes en sus corazones. Quizás algunos no saben qué tienen que hacer, qué decisión tomar. Pero en esta hora, Dios, yo declaro que tú le des sabiduría a ellos de lo alto, para que día a día sus pasos puedan ser pasos seguros, porque tú estás al control de ellos. No los abandones, Dios, no los desampares. Que día a día ellos puedan entender que tu amor y tu gracia es tan grande que los cubre. No importa lo lejos que ellos puedan llegar o las cosas tan malas que quizás puedan hacer, que tu perdón va sobre todo eso, Dios. Que tu aceptación y tu redención, Señor, es tan grande que a veces no la podemos entender, pero es viable para cada uno de ellos. Te pido por los guías mayores, Dios. Hombres y mujeres que quieren continuar aprendiendo más acerca de ti, capacitándose, Dios, para una labor encomiable que tú has de poner en sus manos, Padre. Protégelos cada día. Bendice sus familias, Dios, y bendice todo lo que hagan, Señor. Y en esta hora, Dios, te presento a esta iglesia, su pastor, su esposa, sus hijos, Señor, su familia, que día a día estén protegidos por ti. Te presento a los líderes, los miembros de esta iglesia, Dios, que cada momento puedan servirte con amor y con esperanza de que muy pronto podrán verte, Señor. Y los invitados y amigos que en esta hora nos han acompañado en este lugar, que hayan podido escuchar tu voz, Dios, que hayan podido tener una experiencia contigo y reconocer, Dios, que tú eres la mejor opción que ellos puedan tener, Señor. Derrama una bendición especial sobre tu pueblo en esta hora, Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que Dios levante en ti su rostro y ponga en cada una de vuestras vidas su eterna y dulce paz. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El día, ahora por la tarde tendremos un programa especial, están todos invitados. Nos gustaría compartir con ustedes lo que fue el viaje de Oshkosh. Y les estamos invitando, todos los conquistadores traerán sus camisas y algunas cosas que ellos adquirieron el día en el viaje. Así que todos son bienvenidos para que puedan compartir con nosotros y podamos volver a vivir la bendición que recibimos al viajar y la bendición que ustedes nos dieron, porque ustedes fueron parte de esa ayuda grande para que nosotros pudiésemos lograr y llegar hasta allá. Que el Señor les bendiga.